entender las particularidades de la independencia dominicana, hay que remontarse al medio siglo que la procedió, al Tratado de Basilea de 1895, mediante el cual España cedió su posesión de la parte oriental de la isla Francia, rechazada por las élites que se sentían y eran españolas, justo cuando se incubaba la rebelión de los esclavos en el occidente. En consecuencia, hubo también rechazo a las escuadras francesas que llegaron al oriente, en las que predominaban los negros, con algunos mulatos. De ahí la batalla de Palenquado, donde Juan Sánchez Ramírez derrota al general Ferrán en 1808, haciendo prevalecer la hispanidad, mientras los líderes de la nueva nación haitiana proclamaban que la isla era una e indivisible, temiendo la prevalencia de conquistadores en el lado oriental. Entonces, quedamos en el vacío de los asiegos 13 años bautizados como de la España boba. Sería el caldo de cultivo para el primer pronunciamiento independentista, el de José Núñez de Cáceres en 1821, que, con la corta visión de las élites prohispánicas del momento, no proscribe la esclavitud, lo que contribuyó a que no tuviera fuerte apoyo y quedara como la reconocida independencia efímera. Quedaron abiertas las puertas y ventanas para que el ejército haitiano intentara el planteamiento inicial de su revolución, con la ocupación de 1822, que terminaría 22 años después con la independencia dominicana. La primera República Dominicana se caracterizó por varios acontecimientos importantes que marcaron el rumbo del país en los años siguientes, acontecimientos que se estarán explicando a continuación. La independencia. La primera república fue el primer estado independiente en América Latina, que se separó de Haití en 1844, después de 22 años de ocupación haitiana. Las instituciones. La Primera República estableció varias instituciones fundamentales, como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que aún hoy en día son pilares fundamentales de la organización del Estado Dominicano. La Constitución. La Primera República promulgó su primera Constitución en 1844, que establecía un gobierno democrático, con elecciones libres y sufragio universal masculino. El conflicto con Haití. La Primera República mantuvo una relación tensa con Haití, vecino y antiguo ocupante, y se produjeron varios conflictos bélicos entre ambos países en este periodo. La inestabilidad política. La Primera República se caracterizó por ser un periodo de inestabilidad política, con varios golpes de Estado, insurrecciones y rebeliones que llevaron a una sucesión de gobiernos cortos y poco estables. La economía. La economía de la Primera República se basaba principalmente en la agricultura, con el cultivo de caña, tabaco y café como principales fuentes de ingreso. También se producían maderas preciosas, oro y plata. El comercio. Durante la Primera República se desarrolló un comercio floreciente, principalmente con Estados Unidos y Europa, que importaban productos agrícolas y exportaban productos manufacturados. Las relaciones internacionales. La Primera República estableció relaciones diplomáticas con varios países, incluyendo los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, que apoyaron su independencia y contribuyeron a su desarrollo económico y político. La Primera República fue un periodo donde sucedieron varios gobiernos, siendo el primero de el de Pedro Santana, entrando al poder el 14 de noviembre de 1844 hasta el 4 de agosto de 1848. Este gobierno se caracterizó porque Pedro Santana llega al poder por amenaza militar. Este declara a los padres de la patria traidores, enviándolos al destierro, que durante su primer gobierno estableció impuestos a frutos y productos extranjeros para que al final, en el 1846, se produjera una devaluación de la moneda y que prevaleciera la corrupción administrativa. Luego de entra lo que es Manuel Jiménez, el 8 de septiembre de 1848 hasta el 29 de mayo de 1849. Este gobierno se caracterizó por la amnistía a favor de algunos exiliados trinitarios, por la disolución de cuerpos de infantería y porque se gobernó bajo amenazas de invasión haitiana. Al final,
Pedro Santana hace un golpe de Estado contra Manuel Jiménez el 29 de mayo de 1849. Así, entrando Pedro Santana nuevamente al poder el 30 de mayo de 1849 hasta el 23 de septiembre de este mismo año. Luego entra lo que es Buenaventura Báez el 24 de septiembre de 1849 hasta el 15 de febrero de 1853. Este gobierno se caracterizó por la organización de las fuerzas militares para combatir a los haitianos que el 10 de septiembre de 1850 el gobierno dominicano firmó el Tratado de Reconocimiento de Paz, Amistad, Comercio y Navegación, terminando su mandato en febrero de 1853, cuando le entregó el mandato al general Pedro Santana, entrando de nuevo al poder el 15 de febrero de 1853 hasta el 26 de mayo de 1856. Luego de entra lo que es Manuel de Regla Mota, el 26 de mayo de 1856 hasta el 8 de octubre de este mismo año. Este gobierno se caracterizó porque enfrentó grandes problemas económicos heredados de las invasiones haitianas, porque promulgó una amnistía general que permitió el regreso de Buenaventura Báez y otros políticos que se encontraban exiliados, además de que las presiones del grupo baecista lo llevaron a renunciar al poder. Luego de esto, entra lo que es Buenaventura Báez, el 8 de septiembre de 1856 hasta el 31 de mayo de 1857. Este gobierno se caracterizó porque combatió al régimen haitiano de Soluc, porque buscó la protección frente a los Estados Unidos y porque en el 1857 provocó una situación económica difícil con las emisiones de papel moneda sin respaldo. Luego de entra al poder José de Sirio Valverde el 15 de febrero de 1858 hasta el 31 de agosto de este mismo año. Se caracterizó porque decretó amnistía y pudieron regresar unos políticos que se encontraban exiliados civil y la lucha entre Báez y Santana, porque se designó a Santiago como capital de la República y porque se celebra un Congreso Constituyente el 7 de diciembre de 1857 en Moca, para que al final entrara nuevamente Pedro Santana al poder el 31 de agosto de 1858 hasta el 18 de marzo de 1861. Durante ese periodo de tiempo se llevaron a cabo diversas batallas, que muchas de estas tenían la misma finalidad. Algunas de estas son: la Batalla de Fuente del Rodeo. Fue el primer encuentro armado entre la República Dominicana y Haití con el fin de defender la reciente independencia dominicana del dominio haitiano. Se libró el 13 de marzo de 1844 en la provincia de Bauruco. El ejército dominicano estaba dirigido por el general Fernández Tavera y el ejército haitiano, que superaba en cantidad al dominicano, estaba al mando del comandante y presidente Charles Riviere. Por otro lado, la batalla del 30 de marzo o batalla de Santiago fue la segunda batalla posterior a la Guerra de la Independencia Dominicana y se libró el 30 de marzo de 1844 en Santiago. En esta batalla, el general José María, al mando de una parte del ejército del norte, derrotó al general Jean Louis, quien comandaba las tropas del ejército haitiano en una relación numérica superior a su favor. Ahora bien, la batalla El Memiso, 13 de abril de 1844 en Asua, fue una de las batallas post-independentistas más importantes. Logró que las tropas haitianas y su presidente Charles Herald salieran definitivamente del suelo dominicano. Del mismo modo, la batalla El Tortuguero, 13 de abril de 1844, en Asua, dirigida por Juan Bautista. Esta batalla determinó la supremacía naval de la República Dominicana sobre Haití hasta el fin de la guerra. Determinada esta batalla, nació la Marina de Guerra Dominicana. De igual forma, la batalla La Estrelleta, 17 de septiembre de 1845, en Elías Piña, dirigida por José Joaquín Puello y Antonio Duvergue. Esta batalla fue uno de los grandes combates del país después de la declaración de la independencia nacional. Es la misma. Nuevamente, el país vio el desempeño del pueblo y de las Fuerzas Armadas
al mando del general José Joaquín Puello, poniendo nuevamente la bandera dominicana y los sentimientos patrióticos del pueblo por todo lo alto. Además, la batalla El Número, 17 de abril de 1849, en Azua, dirigida por Antonio Duvergé. Entre tropas dominicanas, una parte del Ejército del Sur, dirigidas por el general Antonio Duvergé, encontró una fuerza que excedía en número a las tropas dominicanas con 15.000 soldados del ejército haitiano, dirigidos por el general Jean Francois, enviado por el emperador Faustino de Haití. La batalla San Tomé, 22 de diciembre de 1855, en San Juan, dirigida por José María Cabral. Fue una de las batallas libradas por el pueblo dominicano contra las invasiones haitianas, luego de que las autoridades haitianas se dieron cuenta que los dominicanos habían proclamado su independencia de Haití. La primera constitución de la República Dominicana fue aprobada el 6 de noviembre de 1844 en la ciudad de San Cristóbal. Se incluyó una forma de gobierno presidencial con muchas tendencias liberales, pero se vio empañada por el artículo 210 impuesto por Pedro Santana en la Asamblea Constituyente por la fuerza, dándole los privilegios de una dictadura hasta que la guerra de independencia terminara. Estos privilegios no solo sirvieron para ganar la guerra, sino también le permitió perseguir, ejecutar y conducir al exilio a sus opositores políticos, entre los que se encontró Juan Pablo Duarte. Durante la primera década de independencia, Haití intentó varias invasiones para reconquistar la parte oriental de la isla. En 1844, 1845, 1849, 1853 y 1855 a 1856. Aunque cada una fue malograda, Santana siempre utilizaba la amenaza de la invasión haitiana como una justificación para la consolidación de sus poderes dictatoriales. Para la élite dominicana, en su mayoría propietarios de tierra, comerciantes y sacerdotes, la amenaza de la reconquista por el más poblado Haití fue suficiente para buscar la anexión a un poder exterior, ofreciendo las aguas profundas del puerto de la bahía de Samaná como anzuelo. En las próximas 2 décadas, las negociaciones se hicieron con Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y España para declarar un protectorado sobre el país. La Revolución Cibaeña de 1857 fue un movimiento de rebelión armada contra la opresión, el abuso y la explotación de los terratenientes y las élites políticas dominicanas durante el gobierno de Buenaventura Báez, quien había establecido una alianza con los Estados Unidos. La revolución fue liderada por Gregorio Luperón, Santiago Rodríguez, Benito Monción y otros líderes revolucionarios, quienes organizaron un ejército para enfrentar a las fuerzas gubernamentales. La rebelión comenzó en Moca, provincia de Espaillat, en el norte de la República Dominicana, el 21 de octubre de 1857 y se extendió rápidamente por todo el Cibao. Durante la revolución, los revolucionarios lograron controlar gran parte del territorio del Cibao y derrotar varias veces a las fuerzas del gobierno. No obstante, la revolución fue sofocada en 1859 por tropas españolas que también fueron apoyadas por Báez. A pesar de la derrota, la Revolución Cibaeña de 1857 tuvo un gran impacto en la historia de la República Dominicana, ya que demostró la capacidad de los dominicanos para luchar contra la opresión y la explotación. Además, muchos de los líderes revolucionarios continuaron luchando por la independencia y la libertad, contribuyendo eventualmente a la independencia de la República Dominicana en 1865. La Constitución de Moca de 1858 garantizó la libertad de expresión, el libre tránsito y la libertad de reunión pacífica. El gobierno debería ser civil, republicano, popular, representativo, electivo y responsable. El presidente de la República no podía ser reelecto en su forma sucesiva y los gobernadores departamentales no podrían ser en lo adelante los comandantes de armas, como había ocurrido en el pasado. El poder legislativo volvió a ser bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Representantes, como en los Estados Unidos. El poder judicial quedó debajo de la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia, que ahora tendría funciones de Corte de Casación, dejando de ser un tribunal de tercera instancia como ocurría anteriormente. La Constitución de Moca también estableció que la religión católica era la religión del Estado, conservando así la tradición establecida en la Constitución de 1844. El manifiesto del 16 de enero de 1844, como su fecha lo indica, fue
fue concebido y redactado antes de la fundación de la República Dominicana. Es el Acta de la Independencia de la Nación Dominicana, redactada por Tomás Bobadilla, plataforma sobre la cual se fundó y se levantó la República. El manifiesto presenta las razones que justifican la separación de la República de Haití, señalando los agravios sufridos durante la ocupación haitiana de Santo Domingo, y pasa a detallar cómo sería el nuevo Estado que surgiría de esta separación. La anexión a España fue proclamada el 18 de marzo de 1861. Con la consumación de este hecho, la República Dominicana perdió su soberanía, convirtiéndose nuevamente en una colonia de España. Su ideólogo y sustentador fue el general Pedro Santana, siempre con el propósito de recibir beneficios personales o grupales a cambio del prejuicio nacional. Los dominicanos, en su gran mayoría, estaban en contra de la anexión. Sin embargo, Santana presentó la solicitud al gobierno de España, simulando que el pueblo simpatizaba con esa gran medida.